Francis Bacon, una de las encarnaciones del amado Maestro Saint Germain. Y hoy, bueno, con mucha alegría les he preparado algunos tips bien importantes sobre la vida del Maestro Saint Germain en esta encarnación como Francis Bacon, un gran filósofo humanista, nacido en una familia, digamos, elitesca, con, bueno, mucha historia y muchos asuntos, pues, interesantes para la época. El material didáctico va a ser este. Parte de él está en Saint Germain Plus, Saint Germain, Sagrado Libro del Yo Soy. Y bueno, si quieren adquirir este material en físico, pueden conseguirlo todos los jueves con Caracas a las 5 de la tarde en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera, en la avenida principal de la Castellana, cruce con calle Los Granados. La entrada es libre. Se participa y se colabora con la donación amorosa. Y bueno, de varias de sus encarnaciones, bueno, más de 7, y algunas donde tuvo una gran influencia, hoy me toca compartirle información sobre esta encarnación como Francis Bacon. Y bueno, nos dice así el maestro Saint Germain, que con respecto a esta encarnación, pasó lo siguiente, dice: durante mis años de vida política en Inglaterra, aprendí que para el profeta no hay paz en la vida exterior. Wow, ¿cómo será eso? ¿Cuál profeta? Cuando tú, por ejemplo, te has dedicado tu vida o parte de tu vida a la enseñanza, a poner en práctica todos esos contenidos que gracias al Padre, a través de los maestros ascendidos, a través de un facilitador físico, por supuesto, en este caso Rubén Cedeño, y con todo el material didáctico y todos los asuntos que colaboran a la expansión de la enseñanza, gracias al Padre, a través de el facilitador, a través del grupo y a través de la enseñanza, esos 3 refugios, esas 3 joyas que hay para el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Nosotros podemos percibir qué sucede cuando nosotros estamos realmente en una enseñanza que nos permite crecer y desarrollarnos. Esos profetas es que cuando tú, por ejemplo, te toca en tu hogar o en tu entorno poner en práctica o modelar un poquito esa energía, ¿verdad? Siempre hay gente que te va a criticar, que te va a juzgar, porque obviamente hay asuntos fuertes que transformar. Por ejemplo, en estos días, en una de las actividades de Rubén Cedeño, en el acelerador atómico, Rubén Cedeño explicaba sobre ciertos asuntos y obviamente con algunas situaciones fuertes que a la personalidad en ese momento como que se hiere, se lastima, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando es el facilitador, el instrumento de limpieza, de cortar esa energía que no es armónica en algún participante, en algún entorno que hay que sanar, ahí el facilitador es como un cirujano con un bisturí, ¿verdad? Que por ejemplo, si es una herida superficial, algo, imagínense que por ejemplo en la piel haya una costrica de algo, ¿verdad? Con el bisturí, el doctor que tiene que hacer con mucho cuidado, de repente cuando va a limpiar las heridas, inclusive las enfermeras, a veces hay una costra, ahí hay una situación, ¿verdad? Una energía no armónica que hay que limpiar, y obviamente al retirar eso, ¿qué sucede? A la personalidad le duele y dice, uy, susto, ¿y con quién o contra quién embiste el ego? Esa personalidad hacia el instrumento, hacia el cirujano, uy, qué malo ese doctor, qué cruel, que no tiene sentimientos, es desqui, ¿verdad? Así con el maestro, así con el facilitador, con la mamá, con el papá, cuando hacen las observaciones, ¿verdad? Entonces la gente lo juzga, lo señala. ¿Y por qué? Porque es la personalidad que se siente herida, porque tiene que desprenderse de esa situación, de ese feo, ¿verdad? Que desmejora la personalidad. Y obviamente, a veces el retiro de esa imperfección es doloroso. Pero ¿qué pasa cuando queda? Hablemos de eso. Ya la piel va a crecer perfecta, hermosa, con el tratamiento, la atención, la observancia
que el facilitador tiene hacia el participante para que siempre tenga su vocabulario perfecto, que cuide de ver qué hay en sus pensamientos, que sean armónicos, sus sentimientos y en sus acciones. Es trabajo del facilitador ser esa energía vigilante para que la enseñanza en cada ser humano por el cual a ti te toque compartir, hay que cuidarlo, pulirlo, embellecer, hacer que esa joya de luz se manifieste siempre en su plenitud. Y obviamente a veces es mal juzgado el facilitador, y entonces ese profeta muchas veces en su tierra es cuanto más criticado, maltratado o ignorado pueda ser. Y eso es lo que pasa. Entonces hay que tener agradecimiento, comprensión y ver más allá del hecho de que en ese momento la llamada a la atención es una sanación, es una operación delicada que se está haciendo y es necesario intervenir y corregir a tiempo. ¿Para qué? Para que no se produzcan males mayores, porque la gente en cada instante está moviendo causas y hay que atenderlo. Muchas veces cuando ya pasa la situación, que es el efecto, la consecuencia, ahí a veces es más duro corregir, porque ya está hecho el daño o el bien, ¿verdad? Pero entonces hay que observar y agradecer y tener esa misericordia divina hacia la persona que enseña y ver desde el punto de vista con el cual te está haciendo la observación. Y entonces fíjense, el maestro Saint Germain en esa encarnación también fue humano, sintió así, ¿verdad? En su piel cada uno de esos asuntos que a nosotros nos toca vivenciar y resolver como seres humanos. Esto no es cuando uno habla de un maestro ascendido o una de sus encarnaciones, no es para adorarlo, sino es para ver cómo esa humanidad, ese ser en esa encarnación logró resolver tantos asuntos. Para nosotros es un modelo, sí, un modelo, un patrón de belleza, de inteligencia, de sanación, de liberación a seguir. Como muchas veces trata de ser el facilitador cuando te señala la luz, el camino a seguir para que tú seas feliz, seas maestro de tu propia energía y compruebes por ti mismo todas las verdades de las enseñanzas, ¿sí? Sí, mira lo que dice Francis Bacon, ¿verdad? Acerca de lo siguiente. El hombre se resiste a las personas, lugares, condiciones y cosas, porque no se ha dominado a sí mismo. Ahí donde está lo que les hago referencia. ¿A quién te resistes? A que el facilitador te haga una observación, a que tu papá te haga una corrección, a que tu mamá te haga una alerta, a que a veces muchas veces entre hermanos, uno hace una observación para exponer algo, para colaborar, mira, esto se hace así, mira, me ha servido esto y lo otro, y muchas veces, ¿qué pasa? Lo rebotan, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Está siempre como que a la defensiva, yo sé, no aceptas una sugerencia o ver las cosas con otro punto de vista y siempre están en resistencia, están en una situación de una lucha, pero es una lucha contra sí mismo porque no tiene la persona misericordia hacia sí mismo, no tiene puede sí tener la capacidad, pero no la ejerce, la capacidad de transformación, que es la llama violeta, se resiste al cambio y ataca a la persona que le hace ver la posibilidad de una nueva forma de ver y hacer las cosas para liberarse. Cuando alguien hace una observación es porque hay amor. El que no te dice nada, te ignora, no, simplemente, no te va a hacer caso. Siempre a veces los profesores en el aula, ¿con quién son más dedicados? Con el alumno que está atento, con el alumno que participa, con el alumno que colabora, con el que es distraído, maleducado, irrespetuoso y no presta atención. Eso uno ya sabe que aunque uno quiera, esa persona, ella misma fue la que se descartó. Esa misma persona, irresponsable de su saber, se descarta de las oportunidades de la vida, no quiere avanzar, no quiere crecer.
Entonces fíjense, el maestro Saint Germain en esa encarnación, como Francis Bacon, comprendía a la perfección muchísimas cosas. Dentro del contexto donde le tocó desarrollar la vida a Francis Bacon, ustedes pueden en el libro buscar todos sus antecedentes bibliográficos, algunas reseñas bien interesantes que hace Rubén. Entonces nos damos cuenta que él tuvo que ser muy astuto, estudiar bastante. Él nació en una familia que le permitió tener esa capacidad, ese desarrollo de aprendizaje, y también de por sí, en todas las encarnaciones, el amado Maestro Saint Germain ha amado la sabiduría y siempre ha buscado cómo la gente se puede liberar de asuntos, de cosas que obviamente las ata. ¿Te ata qué cosa? La ignorancia, el ego, la prepotencia, tantos asuntos, y hay que observarlo. Mira lo que nos dice aquí en su encarnación como Francis Bacon. Él escribió una carta y dice así: les urjo ahora en su próximo progreso a que usen esa llama, o sea, la llama violeta, para asegurar su entrada en la esfera de la tranquilidad. Deben siempre llevarse a ustedes mismos. Nada, salvo ustedes mismos, les causa dolor. Vuestro ser será, o vuestro ser verá vuestra victoria. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces las personas, entre tantas diferencias, guerras y pugnas internas y externas, ¿verdad? Entonces busca una tranquilidad. ¿Cómo lo haces? Primero hay que darse cuenta que obviamente todos tenemos algún karma, ¿verdad? Si hay alguna situación familiar, social, profesional que transmutar, siempre vamos a invocar e investirnos de la llama violeta para consumir y disolver toda la causa, récord y memoria de esa energía. Observemos y decimos: Padre, perdóname por el mal uso de la energía, por ejemplo, en el ámbito familiar, con mis hermanos, con mis padres, en el ámbito laboral, con esa persona que te ha tocado como jefe, o esos coordinadores, o esos compañeros laborables. Y en lugar de darle cuerdita a la lengua hablando del otro, ¿verdad? O a los compañeros espirituales, en lugar de estar haciendo ver fulanito dijo y esto y lo otro, ¿verdad? Obsérvate. Si tú estás concentrado en Dios, tú observas y pones al mando y al comando en esa situación la energía de la presencia yo soy. Obviamente, si hace falta hacer una observación, se hace, se comparte, se consulta, ¿verdad? Como siempre ha explicado Rubén Cedeño. Y muchas veces uno comete el error, dentro de ser autosuficiente e independiente, hacer obviamente las mejores cosas, pero siempre hay que procurar que sea de cosa consultiva, en especial cuando hay personas a las cuales nuestras acciones puedan afectar el buen desenvolvimiento de cualquier asunto, aunque haya buena intención. Siempre participar, siempre ser proactivo en el amor, que es comunicación. Ahora bien, el amado Maestro Saint Germain, en esta encarnación como Francis Bacon, él hizo y aportó grandes obras para ese desarrollo humanista. Él escribió algo que se llama el Novum Organum. ¿Qué es eso? Son instrumentos que ha aplicado la ciencia para tener diferentes grados de certeza. ¿Referente a qué? Asuntos de la vida, de la relación con Dios, etc. Ese nuevo órgano de Francis Bacon lo puede conseguir en las redes sociales. Los insto a estudiarlo, averiguar, ¿verdad? Ahí el maestro Saint Germain nos dejó unos grandes aportes, unos tips, unas claves bien importantes para nosotros tener certeza y veracidad de cada una de las enseñanzas que nosotros percibimos a lo largo de la vida. Sobre todo en la enseñanza interna metafísica tenemos la oportunidad de vivenciar, de comprobar esta energía. El maestro Saint Germain, ante todo, fomentó la alianza con la mente y los asuntos de Dios en este nuevo órgano, ¿verdad? Buscando que la gente no estuviera creyendo en normas, o sea, en dogmas, perdón,
y que fuera más allá, que buscara siempre como algo así, como un método de comprobación para el ser humano poder verificar esas grandes verdades que generación a generación se han ido transmitiendo. O sea, comprueba por ti mismo. Cuando hay verificación de la enseñanza, verificación de una verdad, ¿qué sucede después en nosotros? Hay certeza, hay seguridad. Por ejemplo, tú estudias la energía de los cuarzos, de las piedras, entiendes que tiene vibración, que tiene armonía. Si tú necesitas esa vibración, tú tienes que corroborar. Voy a ensayar, voy a ver, voy a utilizar un cuarzo rosado, voy a utilizar un cuarzo blanco y lo consagro a esa energía de purificación o de amor, etcétera, ¿verdad? Y nos centramos entonces en observar cómo se manejan mis sentimientos o cómo los expreso cuando estoy utilizando ese cuarzo. Obviamente, si hay una transformación, cuando hay una amatista, cuando tomas agua de amatista, eso hay un cambio inminente en tu cuerpo. Pero eso tiene que ser constante en su uso. Tienes que percibir, darte cuenta, procesar qué transformaciones estás sintiendo tú. Tienes que corroborar. Al igual que, por ejemplo, en la enseñanza se habla de cada uno de los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Cuando nosotros lo ponemos en práctica, usar cada uno de estos rayos o colores en el día que corresponde, sobre todo aplicando la cualidad de la energía, centrar nuestra atención en esa energía. Por ejemplo, hoy martes me centro en qué energía, en el amor, en la tolerancia, en la comunicación, en la diplomacia. Busco la mejor manera de decir las cosas, ¿verdad? Sin pretender ser modelo de nadie, sin pretender tener la razón o ser una figura de autoridad al respecto. ¿Por qué? La autoridad se gana de otras formas. No es imponiéndose, no es así autocráticamente. Es a través de la veracidad y comprobación de las cosas. Entonces, a Francis Bacon, en ese momento, en esa encarnación, estaba dentro de un contexto de poder político bien interesante, pero también se tuvo que apartar y tuvo grandes conocimientos humanísticos, le importaba muchísimo la verificación de las cosas y fue el precursor del método científico. Todo hay que corroborar, observa, pon en práctica, comprueba. Te invito a indagar más en ese asunto. ¿Por qué? Porque cuando hay comprobación, cuando tú tienes un método, ¿verdad? Ese método es el camino que conduce a la dirección correcta. Esa dirección correcta nos va a permitir centrarnos y tener seguridad en la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, Rubén Cedeño nos habla del cuadrante de causación, ese es un método para generar, para causar cosas positivas en nuestra vida a través del correcto pensamiento, correcto sentimiento, correcto actuar, ¿verdad? Y eso nos va a y el correcto hablar. Esas 4 formas o ese cuadrante de causación nos van a ayudar a comprobar la enseñanza y verificar todos los asuntos buenos transformadores en nuestras vidas. Entonces, Francis Bacon nos hablaba sobre ese método inductivo, esa experimentación, esa comprobación de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se diría que hay así como ese método inductivo en las enseñanzas internas metafísicas? Bueno, cuando tú hablas del cuadrante de causación, cuando hablas de los 7 aspectos de Dios, cuando hablas que existen afirmaciones y decretos, todo eso lo tenemos que poner en la práctica, experimentar y verificar si hay un cambio. Obviamente lo va a hacer si lo empleas bien. También existe la oración científica. Investiga sobre todos estos temas y te vas a dar cuenta que en tu mente ha habido situaciones porque has creído en esa figura, en creencias o en supuestas verdades impuestas por otros en la sociedad, y tienes que observar, como dice Saint Germain, que la mente ha creado a veces los falsos ídolos
y esas son nuestras propias creaciones mentales. Que si llueve, que si la persona se enferma, que si, qué sé yo, cualquier tontería que haya por allí. Entonces, esos falsos ídolos aquí, en esta nueva era, más allá que pueda ser de adorar una imagen, etcétera, son esas creencias que tú puedas tener, como cuáles, que por ejemplo, tú dices, bueno, ¿y la provisión divina de dónde va a venir? Muchas veces la provisión, por X causa, en algún momento, si la persona está desempleada, qué sé yo, a veces puede venir la provisión divina por prestar un servicio, por realizar una colaboración, y en su vida no le falta ni el techo, ni la cama donde dormir, donde abrigarse, cómo comer y trasladarse. O sea, la vida le provee toda esa sustancia de provisión de otra forma. Si está en ley lo que está haciendo. Muchas veces dentro de su plan divino tenía que hacer algo en específico. Y como los caminos de Dios son infinitos, Dios siempre resuelve la forma en que se cumpla ese bienestar o ese plan divino de perfección de la persona. Entonces hay que observar y muchas veces no juzgar ni atacar, sino darse cuenta y meditar. ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué a fulanito le pasa X situación? Entonces, en la medida que nosotros analizamos y observamos las cosas, va a ser mejor para nosotros. Y una de las cosas que buscó Francis Bacon en esa encarnación fue que nosotros siempre estuviéramos en alianza con Dios, que la mente siempre esté asociada y unida a esos asuntos que transforman el alma. Entonces tienes que corroborar todo asunto, toda situación que te inste a evolucionar y a progresar. Por ahí inclusive hay una historieta que, bueno, de hace muchísimos años atrás que se llamaba o se llama Calimán. Y ese personaje decía, quien domina la mente, lo domina todo. ¿Y por qué? Bueno, en ese momento era una gran verdad a través de ¿qué? De un folleto, una historieta. Y uno a veces buscaba y buscaba la manera, ¿y por qué la mente? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la mente es donde está tu atención. Si tu atención está en la comunicación, en progresar, colaborar, en que tengas bienestar, en que tú vivas bien relacionándote en tu mundo con los demás, allí eso es lo que tú vas a manifestar. Ahora, si estás pendiente de lo contrario, eso es lo que va a pasar. Entonces, hay que observar y darnos cuenta de qué tipo de personas estamos rodeados. Si somos proveedores de solución, si somos colaboradores, si somos activos, amorosos, inteligentes, con buena voluntad y buscamos transformar siempre las situaciones. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a ser liberadores de la energía y grandes transformadores. Entonces, Francis Bacon nos insta a invocar la piadosa gracia de la llama violeta consumidora para entrar en la esfera ¿de qué? De la tranquilidad. Cuando usted se libera de todos los asuntos que están ejercitando la mente, que le están atropellando constantemente emocionalmente, usted invoque la llama violeta para que disuelva la causa y núcleo de esos pensamientos recurrentes. Quítale poder. Aparta de esa energía a la cual tú de alguna forma la rechazas o tienes miedo a esa situación que pase. Saca esa energía de tu mente, aleja tu mente de esa situación y ocúpate en manifestar el bien que quieres tener en tu vida. Francis Bacon, ¿verdad? Aquí en este libro explica, en una carta, donde él dentro de ese contexto político en el cual él vivió, ¿verdad? Él se alejó de esa élite, de esos asuntos, se fue a una isla en Bermudas, ¿verdad? Se acondicionó un buen lugar como un refugio ahí en esa isla, en una cueva, y bueno, tenía alguien que le colaboraba en secreto para llevarle los suministros, los alimentos y las provisiones cada cierto tiempo, alejado del mundanal, de las cortes, de todos esos asuntos políticos que no le permitían desarrollar su pensamiento de observación y estudios, etc. Y fíjate, él se alejó de la sociedad, pero te leo aquí textualmente
lo que nos compartió Rubén Cedeño en ese escrito de la carta del maestro Francis Bacon. Dice así: todo el infierno del burdel de Europa, mi angustia y mi sufrimiento ignominioso, estaban dentro de mí. No podía leer ni estudiar. Caminaba por las costas de mi isla en el horror, encontrando las criaturas de mi propia creación. Nunca estuvo un hombre más cerca de la locura que este humilde servidor. Entonces supe verdaderamente por qué el hombre y el mundo entero se mantienen ocupados en hacer hacia afuera, más que encarar la verdad que yace en su interior. Nuestro interior están todas nuestras creaciones. Luego, cuando la sorpresa de mi descubrimiento se había calmado, de alguna manera comencé por el principio, en el firme conocimiento de que todo, tanto el bien como el mal, estaban dentro de mí. Y entonces él empezó a realizar su transformación y centrar su pensamiento a hacer estos grandes escritos y obras para dejar ese legado a la humanidad y que nosotros nos demos cuenta y tengamos autoconciencia de las cosas que realizamos. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de hablar, sentir y actuar, viene la transformación de inmediato. ¿Y con qué tanta inmediatez? Que eso a veces le abruma a la gente, a la personalidad. Eso depende de la calidad de nuestra energía, de nuestra atención, de la puesta en práctica de la llama violeta. Así que todavía quedan más tips de análisis de esta vida de Francis Bacon. Se las voy a compartir en la próxima actividad, donde les voy a hablar de ciertos aspectos bien importantes de cómo hizo Francis Bacon a través de William Shakespeare, de expresar grandes verdades así de una forma de incógnito, a través del anonimato. Dejó por sentado a través de obras de teatro grandes enseñanzas, a través de escritos de William Shakespeare, para nosotros tener como humanidad más herramientas de transformación, verdad y libertad. Así que te dejo este regalo de la vida de la encarnación de Francis Bacon. Tómate tu forma de comprobar. Busca tu método para poner en práctica cada día la enseñanza y verás con veracidad, con certeza, que cada afirmación, cada decreto empieza a funcionar porque primero tú has practicado en tu laboratorio interno todas estas grandes verdades y trae en consecuencia liberación, bienestar, prosperidad, felicidad y tantas cosas buenas. ¿Por qué? Porque estás más centrado y sintonizado con tu plan divino de perfección. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.